Bueno, vídeo de regreso hoy, después de varias semanas de ausencia, principalmente debido a esta ola de calor bastante excepcional que acabamos de vivir. Así que mucho estrés por todo eso en este momento. Me imagino que de su lado tampoco les habrá pasado desapercibido. Una ola de calor entonces excepcional e inédita en comparación con todo lo que hemos vivido en las últimas décadas. Pero es algo que debería ser habitual y deberíamos prepararnos para vivir incluso cosas peores que esta. Así que vamos a ver ya pues todo lo que he implementado para aguantar este año y para lo que sigue ya veremos. Así que inicio del video. Vamos a dar un recorrido por el jardín, vamos a ver el estado de los cultivos, el estado de los diferentes proyectos que he iniciado. También les voy a hablar del estado mental que todo esto ha provocado. Luego, después, les presentaré las diferentes técnicas, las diferentes cosas que hemos podido implementar aquí. Primero, para hacer sobrevivir nuestras producciones para el vivero y también, ¿por qué no?, para obtener algunas cosechas para comer a pesar de todo. Luego, vamos a terminar el video con un pequeño momento de reflexión sobre esta situación y especialmente sobre algunas cosas que he podido ver en otros canales de YouTube, otros jardineros como el canal de Damien, el canal de la Huerta de Olivier, el canal de Fabrice, de Jardins, de la Forêt Gourmande. Bueno, vamos a ver cómo cada uno ha podido reaccionar a lo que está sucediendo. Vamos, empecemos, así que ahora vamos a dar una pequeña vuelta por el jardín. Les voy a mostrar en general cómo se ve. Esto está hecho sin preparación, tal vez va a ser un poco improvisado, pero la idea es que ya puedan ver en general cómo se ve, para que sepan de qué estoy hablando en el resto del video. Y el tema central del video va a ser sobre todo, bueno, todo lo que hemos implementado, todas las adaptaciones, todas las instalaciones que hemos puesto para lograr sobrevivir con la ola de calor y la sequía que estamos viviendo. Este año, bueno, ya que estamos, vamos a empezar por la zona que probablemente es la más bonita del jardín. Ya había hecho un video sobre este proyecto, es lo que llamaba el anti-boot. Es una zona de cultivo que está en un hueco y colocada en un lugar donde está el desagüe de nuestro fregadero, así que es una zona que se mantiene húmeda. Bueno, hay que saber que esta zona, como este año, todas las zonas del jardín han sido regadas, entonces aquí, además del desagüe del fregadero que mantiene el fondo de la zona de cultivo húmedo, de vez en cuando puse riego por aspersión con el agua del pozo para, bueno, mantener al menos los plántulas, las amarantas alrededor húmedos. Y entonces aquí, sobre todo, tenemos cucurbitáceas, así que las calabazas que empiezan a dar diferentes tipos de calabazas, pepinos, calabacines. Además de eso, hay maíz, plátanos, diferentes plantas para hacer biomasa, para dar sombra. Así que ahí es donde concentré las plantas que para mí eran las más exigentes en fertilidad, materia orgánica y sobre todo en agua, como las calabazas y los plátanos. Así que para mí esa zona es por ahora un éxito total, pero sobre todo gracias a que pudimos regarla regularmente. En la primera visita al jardín les hablaré de nuestros recursos de agua y de cómo los gestionamos por ahora. Bueno, obviamente, como siempre, cuando cultivamos calabacitas a veces fallamos en algunas cosechas y nos sobrepasan un poco. Tenemos una primera gran cama de cultivo aquí en el que iniciamos bastantes cultivos este año. Es un cuadro que realmente instalamos hace poco tiempo. Ahí a finales o mediados de la primavera, en el que hicimos algunos huertos clásicos. Tenemos zanahorias, tenemos tomates, tenemos calabacitas, tenemos pimientos, en fin, bastantes cosas que ya empiezan a dar un poco. Tuvimos la gran ola de calor, el periodo más fuerte, los calores más intensos que hemos tenido hace unos 10 o 15 días hicieron que se cayeran bastantes flores. Entonces tenemos muchas producciones que podrían haber llegado antes y al final no hay frutos, así que los tomates van un poco atrasados, todo lo que son ejotes, ejotes trepadores y demás. Tuvimos algunos problemas con el calor y bueno, por lo demás, pues ahí va, todo va llegando poco a poco. Las calabacitas, los pepinos están produciendo mucho, los pimientos ya vienen, así que va bien y siguen aguantando otra vez gracias a que pusimos mucha irrigación y pusimos sombra en casi todos lados. Y también nos aseguramos de tener una tierra con mucha materia orgánica para que retenga bien el agua, así que mucho estrés por esta ola de calor para lograr que todo aguante, pero de todos modos bastante satisfacción al final, al ver que, bueno, por ahora todo está aguantando. Gracias a todo eso, en esta misma cama de cultivo tenemos unas hileras con fisalis atrás que están empezando muy bien, se ve bonito. Las aliáceas, entonces aquí tenemos cebollas que no se desarrollaron mucho, que se secaron muy rápido, así que vamos a tener cosechas, pero creo que tampoco vamos a tener cosas demasiado grandes. Las batatas que habíamos plantado muy temprano en la temporada, que les costaba arrancar, y pues ahora sí ya están creciendo como deben. Creo que no nos atrevimos a regar lo suficiente al inicio de la temporada y quizá plantamos un poco temprano, tal vez les dio frío. Bueno, en todo caso, ahora sí, ya están empezando a crecer. Así que por ahora todo va bien y creo que incluso vamos a tener, una cosecha bastante interesante. Habrá que ver cómo logramos mantenernos el resto de la temporada, ¿no? Entonces, los camotes son parte de los cultivos que por ahora hacemos sobre lona para limitar el crecimiento de maleza alrededor, para evitar que los brotes de camote se vuelvan a enraizar por todas partes. Y sobre todo que hagan tubérculos donde las plantamos, en lugar de hacer pequeños tubérculos por todos lados.
Entonces, bueno, hay algunas, las fresas las hacemos sobre lona, las papas también las hacemos sobre lona, eso es, por ahora es bastante interesante así. En cuanto a la producción, eso limita el deshierve, mantiene el suelo bastante húmedo debajo, entonces si pudiéramos prescindir del plástico sería mejor, pero en algunos casos sigue siendo bastante práctico. Bueno, aquí hay otra cama de cultivo con, bueno, más o menos lo mismo, tenemos tomates, tenemos cebollas, tenemos ajo. Atrás tenemos coles, así que seguramente muy pronto les hablaré de las diferentes técnicas que desarrollamos este año para las coles, para protegerse un poco de las plagas, de las chinches, de las mariposas blancas, eso es, hay bastantes cosas que atacan a las coles. Bueno, entonces este año logramos tener unas coles bastante bonitas, les hablaré de todo eso muy pronto. Junto a eso, los cuadros de vivero, entonces sepan que yo diferencio los cuadros de huerto, en los que sobre todo hay producciones de hortalizas, para nosotros, para la familia. Y del otro lado, los cuadros de vivero, donde la idea es sobre todo producir, bueno, plantas que vamos a tener para la venta en el vivero aquí mismo, o también producir las semillas, los bulbos y los tubérculos que vamos a vender aquí mismo y en línea, así que ahí es realmente la producción comercial en esos cuadros. Bueno, hay que saber que para la producción de vivero esencialmente producimos hortalizas perennes y frutos pequeños, pero sobre todo hortalizas perennes. En ese cuadro hay muchos tubérculos y plantas trepadoras en la pérgola. Todo en general se mantuvo muy bien, excepto las capuchinas tuberosas. Siempre tengo muchas dificultades con ese cultivo. Las plantas estaban hermosas al principio de la temporada y a pesar del riego, el calor las frenó, así que los tubérculos no murieron. Están volviendo a brotar desde la base, pero bueno, plantas que estaban hermosas se quemaron por completo a pesar de todo lo que hicimos para tratar de protegerlas. Bueno, todo se ha mantenido bien hasta ahora y mientras tengamos agua, eso también lo volveremos a comentar. Y pues bueno, la idea es que se mantenga bien hasta el otoño, hasta el momento en que se formen los bulbos, los tubérculos. Así que bueno, habrá que seguirlo, pero por ahora se mantiene bien. Y de este lado otro cuadro de vivero que ese sí parece haber sufrido un poco más. Pero bueno, sabremos más cuando saquemos los bulbos de la tierra y aquí es donde tenemos principalmente los ajos y las espinacas. Hicimos mucho ajo y espinaca. Ajo y espinacas, también tenemos puerros perennes, aerocamboles, así es, diferentes tipos de aliáceas. Entonces normalmente la cosecha, sobre todo de los ajos y las espinacas, se va a hacer más bien a partir del mes de agosto. Y aquí, bueno, tenemos plantas que van a estar casi listas para cosechar a mediados de julio. Bueno, porque ha hecho mucho calor, ha estado muy seco y las plantas entraron en dormancia, pusieron sus reservas en los bulbos mucho antes de lo habitual, con menos agua disponible. Entonces hay muchas posibilidades, pero de nuevo, realmente espero hasta haber cosechado, hay muchas posibilidades de que los bulbos sean muy pequeños, que no haya muchos dientes, y eso es una lástima porque el vivero, el ajo y especialmente la espinaca son una parte importante de nuestras ventas. Entonces, si hay pérdidas ahí, bueno, eso se va a reflejar en los ingresos al final del año y eso es una lástima. La otra cosa, un poco lamentable, pero bueno, tal vez no tenga tanto impacto, es que habíamos hecho pruebas este año. No sé si se acuerdan, ya lo había mencionado en otro video, donde algunos dicen que hay que quitar las flores para tener bulbos más grandes. Otros dicen que cosechan después de que termina la floración, así que dejan las flores y que eso no empeora la cosecha. Y entonces de todos los ajos y las hojas que tenemos quitamos la flor en la mitad de las plantas y la idea era ver, pues, hacer una comparación con flores y sin flores, cuál habría sido más productivo. Entonces de todos modos vamos a tener el resultado de este experimento, pero en un contexto de sequía y ola de calor puede que no sea exactamente lo mismo si no estuviera tan seco. Bueno, entonces el resultado será en unos días o 2 o 3 semanas, porque algunas plantas todavía están un poquito verdes en la base, así que puede ser que todavía estén almacenando reservas en los bulbos un poco. Entonces el resultado será muy pronto y en todo caso antes de lo que se había previsto. Bueno, y luego, bueno, todavía tenemos otros cuadros de vivero, pero ahí es más o menos lo mismo en todas partes. Al final todo sobrevivió gracias al riego. Diferentes pequeños proyectos, pero no se los voy a presentar todos en detalle porque eso haría un video demasiado largo y ese no es el tema de este video. La idea es dar un vistazo general a todo eso y presentárselos rápidamente. Y bueno, díganme en los comentarios si hay cosas que quieren ver un poco más en detalle. De todos modos, vamos a dar una pequeña vuelta por el invernadero porque hay algunos proyectos nuevos interesantes, especialmente unos cultivos de cítricos que estoy empezando. Entonces, esta es la zona donde almacenaba elotero hasta hace poco y al final, bueno, el elotero se fue a otro lado. Y prefiero usar el invernadero para cosas más interesantes. Entonces los cítricos que son un poco sensibles al frío aquí, en invierno estarán aquí, estará cerrado, así que se van a quedar en el invernadero, cerrado en invierno y abierto en verano. Y luego tengo otros tipos de cítricos un poco más rústicos, un poco más resistentes que están plantados afuera, así que esos son todos los proyectos de cítricos. Creo que les hablaré de eso en otros videos y sobre todo cuando tenga un poco más de experiencia, porque la verdad esta vez no me gustó. No tengo mucha experiencia con eso, ya que todos los lugares donde he hecho jardines hasta ahora no eran nada adecuados para los cítricos, así que bueno, es una nueva prueba. Otros cultivos con los que me estoy divirtiendo mucho este año son los chiles. Entonces el área de esquejes fue completamente vaciada de sus esquejes y otras cosas, bueno, o casi completamente.
y entonces ahora se está usando para almacenar variedades de chile que cultivo principalmente para producir semilla, así que es en colaboración. Se podría decir que lo hice con Petit Brulin, un joven apasionado por los chiles que me pasó bastantes variedades diferentes de chile, así que estoy probando bastantes variedades diferentes. Vamos a vender semillas de todas esas variedades más adelante, así que seguramente les hablaré de eso con más detalle pronto. Ahora, los chiles están en macetas, pero las macetas están plantadas en la arena y tengo un sistema de riego automático que mantiene la arena húmeda todo el tiempo. Así que las raíces salen por debajo de las macetas y van hacia la arena húmeda. Aquí hay una buena capa de arena debajo de las macetas para que no sea necesario regar demasiado. El riego automático hace que de todas formas todo se haga solo. Yo solo tengo que revisar regularmente si todo está recibiendo bien el riego y si todo se mantiene bien, ¿no? Bueno, y además de eso, tengo bastantes cultivos en tierra que acabo de instalar en el invernadero, en zonas que todavía tenía disponibles. Unos chiles, los Wild Daga, parecidos a los Clip Daga, eso también ya he hablado de eso en otros videos. Haré un video específico sobre estas plantas porque son plantas que interesan bastante. Bueno, eso, lo hablaremos pronto. Así que todas estas zonas tienen una vez más un riego automatizado. Ahora les voy a hablar justamente de cómo manejo el agua, porque sobre todo es eso. El tema central de este video es cómo vamos a lograr sobrevivir a lo que nos está pasando y las diferentes técnicas y adaptaciones que hemos implementado para que esto funcione. Entonces, ¿cómo presentarles esto? Lo que vamos a ver es sobre todo lo que hemos puesto en marcha para enfrentar una situación excepcional. Entonces, ¿eso qué significa? Asegurarse de tener una tierra rica en materia orgánica para que retenga bien la humedad, crear zonas de sombra para que las plantas no estén demasiado expuestas al sol, procurar tener árboles y setos alrededor, para cortar un poco el viento, para tener un microclima que sea más agradable, para que crezca mejor en el jardín. No es algo que hayamos implementado solo para enfrentar la ola de calor de este año, sino que es algo que implementamos de todas formas todo el tiempo en verano, porque bueno, los veranos son cada vez más calurosos y cada vez más secos. Y bueno, hacer sombra y mantener el suelo vivo y húmedo, eso es lo básico, hay que hacerlo siempre. Las cosas excepcionales que tuvimos que implementar, sobre todo este año, están relacionadas con el riego, porque olas de calor como esta ya hemos tenido, pero no tan intensas ni tan tempranas. Pero enfrentar el sol directo, enfrentar el calor en los jardines, yo al menos llevo años trabajando para enfrentar eso y diría que no fue en ese aspecto donde este año fue excepcional. Lo que es excepcional es el tema de la sequía. Los suelos tienen un déficit hídrico muy importante este año, y no solo aquí en Bargemois, es en toda Francia. Los suelos están tan secos que fue necesario compensar con riego, y este año cambió un poco mi discurso, o al menos excepcionalmente este año. En cuanto al riego, siempre he dicho que hay que regar lo menos posible para que las plantas puedan enraizarse correctamente en profundidad y sean menos dependientes del riego. Bueno, ahí en profundidad no hay agua, así que forzar a las plantas a enraizarse correctamente cuando los suelos están secos, incluso en profundidad, de todas formas, no es suficiente. Este año entonces fue necesario regar mucho más de lo que había hecho hasta ahora. Al final del video volveré a hablar de estas necesidades de riego. Y sobre todo sobre el hecho de que según el contexto y según el tipo de proyecto que se implemente, y especialmente en los jardines forestales, las necesidades no son iguales para todos. Y especialmente con Damien del canal Parman Cultivateur, Agroecologie, etc. y con Fabrice Desjardins de la Forêt Gourmande. Así que verán que sus necesidades de riego y su discurso son totalmente diferentes al mío. Este año sostengo esta postura y les voy a explicar por qué, y también les hablaré de Olivier, del canal Le Potager d'Olivier, porque él ha vivido cosas en su casa que son, bueno, en todo caso, su análisis de lo que ha vivido es muy interesante y nos va a ayudar a avanzar para saber cómo sobrevivir en ese contexto. Bueno, antes de hablar de los demás, les voy a contar lo que he implementado aquí. Entonces, las grandes prioridades en estas últimas semanas han sido, pues, hacer sobrevivir toda nuestra producción de vivero. Tenemos muchísimas plantas en maceta que requieren un riego constante, es mínimo una vez, incluso 2 veces al día, para las plantas que ya están bien establecidas en sus macetas. Así que es muy complicado. Y algo que sorprende muchísimo a la gente que viene aquí, incluso en tiempos de sequía, incluso en tiempos de ola de calor, hago muchísimas plantaciones y por eso he puesto muchísimas cosas en la tierra y he plantado árboles, arbustos, hortalizas perennes, así es, he plantado muchísimas cosas. Pero lo que les explico a las personas que se sorprenden al ver que planto a pesar del clima es que prefiero poner un árbol u otra planta en la tierra y tener que regarla cada semana en vez de mantenerla en una maceta y tener que regarla todos los días. Entonces el mejor momento para plantar, claro, será en otoño, es en ese momento cuando van a comprar sus plantas para ponerlas en la tierra. Pero si ya las tienen en maceta, es mejor ponerlas en la tierra ahora y regarlas menos seguido que batallar para mantenerlas en maceta. Así que hay muchísimas cosas que ya puse en la tierra. Y luego la otra cosa en la que trabajé muchísimo y puse en práctica cosas que nunca antes había hecho en mi vida.
Bueno, ya puse riego por goteo en todas partes, eso ya lo había hecho, pero lo que hice además fue que instalé sistemas de riego automatizados en todos lados. Entonces tengo todas las zonas de huerto, las zonas de vivero en el jardín, las plantas que todavía tengo en maceta, porque todavía nos quedan bastantes para la venta, que se riegan automáticamente. Entonces cada zona tiene sus redes diferenciadas, sus horarios de riego diferentes, pero la idea es que todo esté más o menos regado automáticamente. Y yo, el único trabajo que tendré que hacer después es vigilar que todos esos riegos se hagan bien, y todo este riego automatizado lo puse por diferentes razones. La primera razón es que, para resumir, tengo ganas de poder irme de vacaciones pronto. No les voy a contar en detalle cómo viví todo ese periodo de ola de calor y todo el estrés. Uno se pregunta especialmente si nuestro trabajo va a ser viable por mucho tiempo si el clima sigue cambiando de esta manera. Tenemos necesidades de agua que son súper importantes y un recurso hídrico cada vez menos disponible. O, en todo caso, que va a ser cada vez más cara si tenemos que usar el agua de la red. Entonces, ¿hasta qué punto es viable seguir así? Eso es todo. En fin, fue muy estresante, pasé mucho tiempo replanteándome las cosas y pues es agotador. Y por eso tengo ganas de poder irme un poco de vacaciones, al menos unos días, e irme de vacaciones unos días. Con el clima que hace ahora, simplemente es impensable. Entonces, la idea de este riego automático es un poco por eso, mucho por eso. Bueno, y además de las vacaciones, la otra razón que es igual de importante es también para ahorrar tiempo antes de tener el riego automático instalado. Estas últimas semanas tuvimos que levantarnos muy temprano para regar todo lo que necesita ser regado, si no se muere. Entonces tenemos estos riegos que hacer, y luego, una vez que el riego está hecho, todavía tenemos otras cosas que plantar, tenemos que instalar el sistema de riego, en fin, tenemos muchas cosas que hacer. Y luego, muy rápido, como a las 10 u 11 de la mañana, el calor es tan insoportable que ya no se puede trabajar mucho afuera. Primero porque hace demasiado calor, y además porque el calor te atonta tanto que personalmente, cuando tengo demasiado calor, me cuesta tener la voluntad de seguir trabajando todo el día. Y además no quiero poner en riesgo mi salud, ni siquiera mi vida. Trabajar a temperaturas que llegan hasta 40, incluso 50 grados dentro del invernadero, así que ha sido muy difícil manejar todo esto últimamente. Y el riego automático hace que ahora pueda llegar muy temprano en la mañana y los riegos básicos ya estén hechos. Yo solo tengo que hacer una revisión rápida y luego me quedan 2 o 3 horas antes de que haga demasiado calor para hacer lo que tengo que hacer y avanzar en mis proyectos. Así que ese riego automático me ayuda mucho en ese aspecto, y quizá pronto me permita irme unos días de vacaciones. Entonces la idea era instalar todo ese sistema de riego automático en todo el jardín y después ya no tener que preocuparme por el riego. Decía que vengo a hacer una revisión rápida. La idea es ver cuántos días puede aguantar sin que yo venga a poner un poco más de agua en ciertos cultivos para no perderlos. Y si puede aguantar 5 días, 10 días sin que yo haga nada más, pues eso me permite poder irme 5 o 10 días de vacaciones, respirar, descansar un poco antes de volver a empezar la temporada de otoño en el vivero, porque bueno, en 2 meses tenemos que poder volver a empezar y también estar en plena forma. Ahora, otra pregunta, el recurso de agua, ¿qué tipo de agua usamos? Aquí ya tenemos un pozo que fuera del verano da toda el agua que uno quiera, y luego en pleno verano da mucho menos. Entonces en el pozo tenemos una bomba sumergible con un flotador, lo que hace que cuando ya no hay agua en el pozo la bomba se detiene, lo que evita que la bomba funcione en vacío. Y entonces, en cuanto a la cantidad de agua que puede dar el pozo, no sé, diría que es entre 1 y 2 metros cúbicos por día, es mucho en cierto sentido. Y luego, por otro lado, para el tipo de proyecto que tenemos es muy limitado, así que realmente nos organizamos en función de lo que el pozo puede dar. Y además de eso tenemos el agua de la red. Cuando decía que realmente nos preguntamos si este proyecto es viable, bueno, la pregunta surge en ese punto, es decir, necesitamos usar cada vez más el agua de la red porque el pozo ya no es suficiente para cubrir todas nuestras necesidades. Pero ¿hasta qué punto vamos a necesitar el agua de la red? ¿Cuánto nos va a costar usar esa agua y hasta qué punto va a afectar la rentabilidad del vivero? Entonces, la pregunta que nos hacemos hoy es que vamos a ver la factura del agua que tendremos al final del año y qué cantidad de dinero representa eso en comparación con el dinero que logramos ganar en el vivero, y veremos hasta qué punto es rentable. Entonces, la idea va a ser aguantar como podamos este año, aunque tengamos que usar muchísima agua de la red que vamos a tener que pagar al final del año. Veremos el monto de la factura y veremos qué representa eso en comparación con lo que el vivero ha ingresado, y veremos si esta elección es rentable y cuánto tiempo podemos aguantar de esta manera, sabiendo que incluso si las sequías como la que tuvimos este año continúan, o si tenemos unas peores pronto, la idea es que nuestro proyecto esté cada vez mejor establecido para que necesitemos cada vez menos agua. Al menos del sistema, después el agua del pozo, mientras el pozo dé toda el agua que se quiera, esa la usamos tanto como podamos, pero el problema realmente es usar el agua de la red. Y es aquí donde voy a empezar a hablarles de lo que he visto en otros lugares en YouTube, especialmente en los canales de Damien y de Fabrice. Entonces, les voy a poner los enlaces ahí arriba a la derecha a videos de sus canales para que vean un poco cómo son sus proyectos y cómo les va a ellos.
Y entonces eso me da un poco de envidia a veces cuando veo lo que hacen, pero en el buen sentido de la palabra, pero me encanta lo que hacen, me encantan esas personas, me encantan las cosas que comparten y sobre todo ver lo bien establecidos que están sus proyectos. Fabrice Deschardins, él tiene un bosque frutal que ha estado establecido desde hace, bueno, creo que más de 15 años, sí, tal vez mucho más de 15 años. Y está tan bien establecida que hoy en día ya no necesita riego y cuando vamos a su casa nos metemos bajo los árboles, está fresco, todavía hay muchas cosas que crecen y sobre todo sin necesidad de regar. En casa de Damien, él va a regar las zonas de huerto que acaba de instalar, pero en las zonas forestales que ya llevan varios años, una vez que los árboles están bien establecidos, pues crecen mucho mejor. Entonces, también decía al principio del video que esto también es una cuestión de contexto. Ya está el hecho de que son jardines forestales que llevan mucho tiempo establecidos y que una vez que están bien establecidos hay menos necesidad de regar y eso crea suficiente frescura para poder hacer otros cultivos debajo, lo que llamamos cultivos de varios niveles. Bajo los árboles vamos a poder cultivar cosas en un ambiente más fresco que si no hubiera árboles. Entonces, en la cuestión del contexto está el hecho de que son proyectos que llevan mucho tiempo establecidos y que funcionan bien, y luego también seguramente hay una cuestión de contexto geográfico. Donde vive Damien es mucho más húmedo, él tiene 2 manantiales en su casa, eso no impide que haya zonas que sean de todas formas muy secas, sobre todo este año, pero bueno, de todas formas hay un contexto que hace que sea bastante húmedo en su casa. Eso, comparado con el jardín forestal que yo tenía donde estaba antes, pues el tiempo de instalación del jardín forestal es muy diferente. Pero bueno, lo que estos proyectos nos dicen es que la idea es tener jardines forestales bien establecidos para que a largo plazo podamos cultivar bajo los árboles en un ambiente más fresco. Entonces las preguntas que me hago aquí son: ¿cuánto tiempo voy a necesitar para que mi jardín forestal esté bien establecido, para que mis árboles estén bien desarrollados? Para recordarles, yo llevo un año aquí, así que mi jardín forestal ni siquiera llega a bebé, es un feto. Todavía nada está realmente bien establecido y por lo tanto las necesidades de riego son súper importantes. A eso se suma el hecho de que todo alrededor de nuestro pequeño jardín forestal, aquí son cultivos convencionales, hubo colza ahí, este año fue trigo, en fin, son cultivos que son muy desecantes. Y además, sobre todo, no hay árboles, así que hay mucho viento que viene a secar nuestro pequeño jardín bosque. Es una burbuja en medio de todo esto, así que va a ser complicado y va a tomar bastante tiempo establecerlo. Pero bueno, espero que a largo plazo logremos tener algo que funcione. Ya veremos para entonces si logramos tener suficiente agua para mantenerlo lo suficientemente bien como para que se establezca. Otra cosa que vi en las redes es el canal de Olivier, el huerto de Olivier, así que igual les dejo un enlace a su video. Bueno, entonces, gracias Olivier por el trabajo que haces también de observación y análisis de lo que implementas. Y entonces, en el último video que vi de él, habla del riego que hace por aspersión, donde escuchó a otros canales, especialmente a François Müller, creo, eso es, que dice que la aspersión va a mantener zonas húmedas y que eso es interesante para la vida del suelo, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo. Y yo también por mi parte intento regar por aspersión lo más posible. El problema es que en casa de Olivier se dio cuenta de que con esta aspersión se le quema muchísimo el follaje y que regar a pleno día le ha dañado el follaje de muchos cultivos y especialmente de árboles. Él lo atribuye a que es la temperatura del agua que viene de su pozo y que tal vez está demasiado fría, o también que su agua es demasiado calcárea. Bueno, la verdad no sé, ya que no conozco lo suficiente su contexto como para analizar eso. Vayan a ver su video para ver qué es lo que él dice al respecto. Yo, si lo comparo con lo que hago aquí, hubo momentos en los que me vi obligado a hacer ese riego por aspersión a plena luz del día, bajo el sol. Y luego siempre está el juicio de la gente que va a decir: estás loco, no debes regar bajo el sol, se van a quemar las hojas. Yo personalmente, en mi caso, el riego por aspersión en plena ola de calor, con mucho calor, en la mayoría de las plantas que cultivaba en mi jardín, sí lo he llegado a hacer. Pues no tuve ningún problema por las hojas mojadas en plena ola de calor, y todo esto para decir que pues el análisis que hace Olivier de su proyecto es súper interesante. Pero en su caso no funcionó y en el mío sí funcionó, ya sea que lo haga con el agua de la red o con el agua de mi pozo, que al salir sigue estando bastante fría. Yo nunca he tenido problemas por eso. Y entonces lo que quiero decir con todo esto es que vayan a ver lo que dicen los jardineros en YouTube, vean lo que hacen y sobre todo escuchen el análisis que hacen de sus resultados. Pero nunca tomen lo que algunas personas dicen en internet como verdades absolutas. Incluso si son personas como Damien, Fabrice, Deschardins, Olivier, que para mí son personas referentes en el mundo de la jardinería y me encanta lo que hacen, me encanta su análisis. Pero no es porque esas personas, bueno, en fin, no sé si puedo expresarme con la misma autoridad que ellos, pero no es porque digamos que algo funciona o que algo no funciona, que realmente funcione o no funcione,
en todos los contextos, y bueno, Olivier, Damien, Fabrice, todos ellos repiten muy seguido que ellos hacen un análisis basado en su propio contexto, y eso no es una verdad absoluta. Y bueno, lo repito aquí también, no tomen como verdad absoluta lo que escuchan, prueben en su casa y vean que funciona, vean que no funciona, porque aquí estamos en un contexto que nunca habíamos experimentado antes, temperaturas y niveles de sequía en el suelo que nunca habíamos visto, y va a ser necesario desarrollar nuevas técnicas y nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de regar. Así que prueben en su casa, vean que funciona. Y bueno, la idea es seguir avanzando en este contexto. Bueno, ya llegué al final de este video, así que gracias por haberme acompañado hasta aquí, gracias a todos los colegas jardineros que comparten sus experiencias. Y bueno, si quieren seguir lo que voy a seguir haciendo, pueden suscribirse al canal, darle like al video para ayudar con el posicionamiento, está chido. Y si quieren apoyarme económicamente pueden hacerlo a través de la plataforma Tipeee, debe haber un enlace por ahí también. Les deseo mucho éxito, fuerza para ustedes y nos vemos muy pronto en próximos videos. Adiós, bye.